Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendiente del devocional diario. Quiero invitarle que me acompañe en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer en Epístola de Santiago, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios: Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que desee ser amigo de este mundo se hace enemigo de Dios. Fuerte declaración de Santiago. Es más, la palabra de Dios da fuertes declaraciones con respecto a este tema. Y está hablando claramente aquí la palabra de Dios, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El que quiera ser amigo de este mundo se hace enemigo de Dios. Este es un problema peor que la pandemia que hemos estado viviendo actualmente. Una corriente de pensamiento dentro de diferentes áreas del cristianismo, especialmente dentro del catolicismo, en donde la gente vive en un estado de mundanalidad. La mayoría, hay muy pocos que están viviendo el evangelio como tiene que vivirse, pero la mayoría de la gente vive en un estado de mundanalidad. Lo peor de todo, y es como les dije, peor que esta pandemia que hemos estado viviendo, es que este tipo de personas no se les puede decir nada. Anoche platicábamos con un grupo de hermanos en nuestra escuela virtual y estábamos hablando precisamente sobre esta situación. Cómo la gente ha creado una religión a su medida, una religión con sus propios principios. Han creado su propio Dios, aunque vengan y digan que pertenecen a tal religión. Pero ellos han creado una religión alterna, y tristemente son la mayoría, y son gente que se vuelven violentas. Gentes que no se les puede decir nada, porque inmediatamente sacan las uñas y las garras, los colmillos, porque simplemente no quieren convertirse. Pero cuando se hace un análisis de ese tipo de personas, nos damos cuenta que son gente que quieren vivir y que han decidido ser amigos del mundo y no amigos de Dios. Lo que estas personas no entienden es que al ser amigos del mundo, se han vuelto enemigos de Dios. Aunque se llenen la boca y se jacten diciendo que son cristianos, que son aquí, que son católicos, que hacen esto, simplemente son enemigos de Dios, porque su vida, su conducta, son los que demuestran lo que realmente estas personas son. Ahora, cuando uno predica la palabra de Dios, como tiene que predicarse, tristemente estas personas comienzan con los trillados versículos, que lo único que se pueden de memoria. ¿Y tú quién eres para juzgar? ¿Y por qué no ves la viga que tienes en tu ojo, sino que ves la paja en el ojo ajeno? Además, Dios vino por los pecadores. Y además, Él defendió a la prostituta, ya no es adúltera, hoy es prostituta. Y el ladrón al último momento se salvó, porque Diosito es misericordiosito, y Diosito nos va a salvar a todos. ¿Y tú quién eres para juzgar? Y llegan a algunos niveles tan aberrantes. El domingo yo hice una publicación que pues no le entendieron, porque no le entienden, simplemente tienen el cerebro y el alma embotadas, y comenzaron los insultos y comenzaron las agresiones de los hermanitos en el día de Pentecostés, por cierto. Y una de las personas que comentó decía: es que usted no es quien para juzgarme. Diosito conoce mi corazón, y Diosito sabe que si yo vivo en unión libre, Él sabe las razones por las que yo estoy viviendo así. Claro que la sabe, claro que sí que la sabe. Estás viviendo en unión libre simplemente porque sos impía. Por eso, Él la sabe claramente. Y decís que no te va a juzgar, eso es lo que crees. Pero va a haber un momento en que te va a pedir cuentas. Ahí será el lloro y el rechinar de dientes, simplemente porque han decidido ser amigos del mundo, y eso los convierte en enemigos de Dios. La misma palabra de Dios nos dice cuáles son aquellas acciones que son las que nos vuelven enemigos de Dios. Y esta pequeña lista que yo les voy a leer ahorita, simplemente pues es una de las muchas
que menciona toda la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Gálatas 5, versículo 19 al 21 dice San Pablo: ahora bien, están claras cuáles son las obras de la carne. Obras de la carne: la fornicación, hoy le llaman unión libre, la impureza, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las riñas, las discusiones, las divisiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes. O sea que hay más. Y mire lo que dice San Pablo, una declaración muy fuerte. Sobre ellas os prevengo, como ya os he dicho, que los que hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que se han inventado? Ay, es que no importa cómo tú vives. El Señor es misericordioso y Él comprende que si tú estás viviendo en fornicación, Él conoce tu corazón y Él te va a salvar. Porque Él no ha venido a condenar, sino a salvar a todos. Porque la iglesia es hospital de pecadores. Y ahí se están embarrados en el estiércol de su pecado y nunca salen de ahí. Porque les han enseñado que no importa cómo vivan, así Dios los recibe. Ahora, hay que entender algo. Dios recibe al pecador, pero para que se arrepienta y se convierta. El que no se arrepiente y no se convierte, no alcanza la misericordia de Dios. Eso es lo que dice Proverbio 28:13 y una lista más de versículos. El que se arrepiente, el que se aparta de su pecado, ese es el que alcanza misericordia. Pero esta gente no quiere soltar su pecado. Están embarrados en su pecado y simplemente porque prefieren más al mundo que a Cristo. Prefieren más vivir en el mundo que vivir para Dios. Y han creado su propia religión. Han creado sus propias doctrinas, aunque estén dentro de la iglesia. Jesús habló sobre eso precisamente. Jesús en San Juan capítulo 15, versículos 18 y 19 dice: si el mundo os odia, sabed que antes que a vosotros me ha odiado a mí. ¿Por qué está diciendo Jesús eso? Porque cuando uno viene y les empieza a predicar, como dice la palabra de Dios, lo único que recibe de estas personas es odio. Ahora, son tan cobardes que cuando uno les predica la conversión, se hacen las víctimas y empiezan a decir: es que nos ha venido a atacar, porque no tienen el valor de aceptar que viven embarrados en el pecado. Entonces Jesús dijo claramente: si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes. Si fuerais del mundo, dijo Jesús, si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Y mire qué fuerte lo que está diciendo Jesús. Si fueras del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Anoche explicábamos con los hermanos y precisamente hablábamos sobre eso. Ese es el problema que han cometido muchos predicadores. Pecado grande que han cometido muchos predicadores, que se han vendido, han prostituido el evangelio, con tal de que no los odien, con tal de que los sigan invitando a sus comunidades y así poder ellos sacar una ganancia, una ofrenda o una cuota o vender sus materiales, sus discos, porque mientras ellos no les toquen el pecado, la gente los quiere, los alaba, los aplaude. Por eso dice claramente Jesús: si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, porque no representan un peligro para sus conciencias. Pero si se predica la palabra de Dios tal y como está escrita, si se habla del pecado tal y como tiene que hablarse, sin andar con miedo, sin andar con respetos humanos, sin andar con cobardías, uno lo que recibe es odio, desprecio, descalificación, chismes, calumnias, todo lo que sea posible para callarlo a uno, porque es lo que han hecho siempre, porque simplemente odian a Dios. Dicen amar a Dios. No aman a Dios. Si amaran a Dios, hicieran lo que Él dijera, pero no lo aman, lo odian.
Y lo odian porque prefieren más el mundo, prefieren más vivir en el pecado que vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Pero no tenemos que desanimarnos, mis queridos hermanos. Si queremos tomar la decisión para vivir para Dios, no tenemos que desanimarnos a pesar que nos odien, a pesar que nos ataquen, a pesar que nos echen al foso de los leones, como es el tema que hemos estado predicando durante esta semana, estas 2 semanas anteriores. En la primera epístola de Juan, Juan habla muy fuerte sobre eso. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 4 y 5, dice Juan: vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos pueden ser multitudes, hermanos. Ellos pueden ser la mayoría, el 90%. Pero nosotros los hemos vencido porque el que está en nosotros es más poderoso que el espíritu del mundo que los posee. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Por eso entre ellos se dan cuento, entre ellos se dan historias y entre ellos se quieren y entre ellos se aplauden y entre ellos se apoyan. Claro, porque no les tocan el pecado. Oh, miren, tienen que arrepentirse, conviértanse, si no se van a ir al infierno. Y todos vuelven la mirada con ira. ¿Y usted quién es para juzgar? ¿Y usted quién es para condenar? Solo Dios es el único. Y empiezan con toda su furia. Pero no hay que tenerles miedo, porque es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y dijo también San Juan en esta primera carta, capítulo 5, versículo 9: sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del maligno. Tristemente, ellos están bajo el influjo de Satanás. Pero San Juan nos termina diciendo un consejo que debemos de tomar muy en serio los que nos estamos esforzando por vivir de acuerdo a la gracia de Dios. Capítulo 2, versículos 15 al 17 de la primera carta de Juan. Primera Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y que este consejo, mis queridos hermanos, sea para nosotros en este día, para que lo reflexionemos. Que este sea el devocional de nosotros este día. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo repito, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, ay, es que Diosito me conoce, nada, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de los bienes terrenos, no procede del Padre, sino del mundo. Y esta es la promesa para nosotros, mi querido hermano. Y el mundo es pasajero, y también sus concupiscencias, o sea que no van a durar, o sea que un día van a terminarse, o sea que un día se les va a acabar. Lo triste para esta gente es que cuando se les acabe su mundanalidad, el único destino que les queda es el infierno. Ah, pero entre ellos se han dado cuenta diciendo que, ay, Diosito, aunque sea de ahí, nos va a ir a sacar. Oh, la Virgencita va a sacar, si uno le reza el rosario, y más si se lo reza en latín, la Virgencita los va a sacar del infierno. Fíjense cómo los tiene de atrapados y cegados el diablo. Cómo los tiene de engañados. El mundo es pasajero, termina diciendo Juan. Y también sus concupiscencias, o sea que se les va a terminar, y si no se arrepienten y no se convierten, se van a condenar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso yo siempre les digo, no se enoje conmigo, yo solo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Enójese con Dios, porque el Dios que usted se ha creado lo ha engañado. El Dios verdadero le está diciendo que se arrepienta y se convierta. Pero mire cómo termina diciendo Juan en este versículo 17, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, mis queridos hermanos, no desmayemos, no nos desanimemos, con la mirada puesta en Cristo, con los pies bien puestos en la tierra para no equivocarnos, y siempre
con la mirada puesta en las cosas de arriba, como dice San Pablo, no en las de la tierra, y que podamos caminar juntos, junto a Jesús, con la cruz que Jesús nos da, yendo en pos de Él por el camino angosto donde pocos van. Los muchos van felices, cantando y bailando a la condenación. Los pocos tenemos que ir por el camino angosto, porque ese camino seguramente es el camino seguro que nos lleva a la vida eterna. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para poder ser fieles a Dios y no ser amigos del mundo. Muchas gracias por estar siempre en sintonía del devocional diario y también de la predicación de la semana. Y si usted desea comunicarse con nosotros, visite nuestra página web salvadormelara.com. Ahí está el botón de contacto. También si desea suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí está también el enlace para que pueda suscribirse. Toca la campanita y así le van a llegar las notificaciones de estos devocionales. Y si quiere colaborar con nuestro ministerio, también ahí está el botón de PayPal. Muchas gracias y que Dios les bendiga y el Señor nos ayude a no seguir siendo amigos del mundo. Que Dios les bendiga.